Para todos los televidentes, muy buenos días. Dios les bendiga. Para hoy seguimos con nuestro devocional diario. En esta mañana Dios quiere darnos la oportunidad de que conozcamos de su palabra. Y miren, hoy nos corresponde Romanos capítulo 3. Entonces miren, sigue hablando de Pablo, ¿no? Entonces de lo que él hizo, siempre predicando, siempre evangelizando y siempre hablando con la verdad. Entonces miren, en Romanos capítulo 3 es algo muy bonito porque nos habla del pecado, nos habla del amor. Entonces, hoy el tema para hoy es vivir en rectitud por amor. ¿Qué es vivir en rectitud? Que nosotros hagamos las cosas bien, que nosotros nos sujetemos a su palabra. Y miren, palabra rectitud, ¿no? Es muy difícil andar, hay una carretera que es recta, ¿no? ¿Y qué hace? Que una persona o un vehículo vaya por esa carretera y siempre va en rectitud, no hay ninguna desviación. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros vivamos? Tengamos una vida de rectitud, y esa vida de rectitud debemos de hacerlo por amor. Entonces, miren, en Romanos capítulo 3 nos enseña, ¿no? Pablo dice que aquí en estos versículos dice que todos pecamos, que todos hacemos cosas malas. Y que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos de su Espíritu. ¿Sí? Siempre nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos de su Espíritu. Y es el Espíritu Santo de Dios quien nos convence de pecado, quien nos convence de todas las cosas que nosotros hacemos mal. Y también tenemos la posibilidad de vivir rectamente delante de Dios. La decisión depende de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a mirar algo muy importante para nosotros vivir en rectitud. Vamos a mirar en Génesis capítulo 4, el versículo 7. Si bien hiciereis, no seréis enaltecidos, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti serás tu deseo y tú te enseñarás de él. Entonces, miren, para nosotros, miren, algo que nos dice aquí es que el pecado está a la puerta. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? El pecado está a la puerta. Entonces, si queremos vivir en rectitud, debemos de hacerlo por amor a Dios. Miren, hoy ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Hacerlo por amor a Dios, demostrarle a Dios, tanto al demostrarnos así a nosotros mismos y demostrarle a Dios que sí queremos cambiar. Entonces, así únicamente podemos tener una vida de rectitud. Y es por amor a Dios. Entonces, si Dios nos ama, si Dios nos ha dado esta gran oportunidad, nosotros no debemos de desperdiciarla. Antes, al contrario, aprovechar esa gran oportunidad. ¿Para qué? Para andar en rectitud por amor. Algo muy importante que dice Manuelito, debemos nosotros tomar la decisión. Si tú no tomas la decisión de apartarte del pecado, nunca lo vas a lograr. Y lo que dice mi hermano, debemos hacerlo por amor, no por obligación. Cuando tú te abstienes de algo por obligación, tu corazón no está convencido de lo que tú estás haciendo, mientras que si tú lo haces por amor, estás convencido de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Si lo haces por obligación, tenlo por seguro que tarde o temprano vas a fallar, porque en realidad ese sentir no está en tu corazón, sino que lo estás haciendo porque te toca hacerlo. Entonces, amén. Es algo también que vivir en rectitud por amor. Miren, hay unos pasos que nos impiden vivir en rectitud de Dios, en la rectitud, ¿sí? Por amor. ¿Por qué nos impide? Muchas veces la pereza. El enemigo número uno es la pereza. Entonces, ¿qué nos impide vivir en rectitud delante de Dios? Primero, la pereza, ¿sí? La pereza es el enemigo número uno, porque muchas veces decimos, no, hoy sí voy al culto, hoy no voy al culto, mañana sí, o hoy voy a un devocional, mañana voy, y siempre, nosotros postergamos eso. ¿Y qué sucede? Que nos va dominando la pereza, y después de la pereza nos llega el desánimo. Entonces, miren, ese desánimo es que cada vez que nosotros postergamos algo, va siempre a haber un desánimo.
Los pretextos, siempre va a haber un gran pretexto que nos impide vivir en rectitud delante de Dios. Que no podemos, que no tenemos tiempo. Y miren que el tiempo siempre es de Dios. O sea, nosotros podemos entender que cuando ya conocemos de Dios, ya sabemos que muchas veces por la desorganización de nosotros, siempre vamos a sacar pretextos. El creer que tengo la razón. Muchas veces el creer que tenemos la razón. Creer que ya no la sabemos todas. Entonces miren que eso también nos impide vivir en rectitud delante de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos que esas cosas lleguen a nuestras vidas? ¿Qué pasa? Poco a poco nos alejamos de Dios. Vamos a mirar Romanos capítulo 3, el versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, miren, ¿qué nos impide vivir en rectitud delante de Dios? La pereza, el desánimo, los pretextos, el creer que tengo la razón, poco a poco me aleja de Dios. Y miren lo que dice aquí, algo muy bonito. Y no podemos llegar a entender, ¿sí? Que el buscar a Dios nos hace vivir en rectitud. Porque si nosotros, miren, estos espacios bonitos de devocional, ¿qué es lo que quiere Dios? Corregirnos, enseñarnos, para que vivamos con esa vida de rectitud, ¿sí? Y que lo hagamos con ese anhelo, con esa pasión de no hacerlo por obligación, sino por amor. Entonces va Dios a través de su palabra enseñarnos y corregirnos cada día más. Mire que el enemigo no quiere que nosotros nos acerquemos a Dios, por lo tanto siempre va a presentar en nuestras vidas miles de cosas, miles de circunstancias que nos llevarán a poco irnos alejando de Dios. Tal vez en un momento lo hacemos, que tal vez el domingo no voy al culto, voy al próximo, pero se va haciendo una costumbre. Lastimosamente nosotros los humanos somos animales de costumbre. Y en el momento que nosotros nos acostumbramos a hacer algo, seguimos haciéndolo. Si tú te acostumbras a buscar a Dios, siempre vas a estar tomado de la mano de Dios. Pero si tú te acostumbras a sencillamente un día voy o al otro día no voy, llegará el momento en que no vuelvas más a buscar de Dios. Entonces, no dejemos que estas pequeñas cositas vayan alejando nuestra vida de la presencia de Dios. Entonces, miren, amén, es muy importante entonces que la pereza, el desánimo no llegue a nuestras vidas, los pretextos, el creer que tengo razón, esas son esas cosas que nos impiden vivir en rectitud delante de Dios. Entonces, que el primer punto es que poco a poco nos alejamos de Dios, pero si dejamos nosotros que esas cosas nos dominen, de nosotros depende de nosotros depende si no nos dejamos dominar de ellas. Como segundo punto, miren que si nosotros, ¿qué nos impide andar en rectitud delante de Dios? ¿Y qué nosotros empezamos a hacer? A desviarnos del camino y empezar a hacerlo mal. Siempre vamos a desviarnos de ese camino y empezamos a hacerlo mal. La pereza, el desánimo, siempre va a haber por allá afuera cosas malas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, siempre van a haber esas malas influencias que nos desvían de ese camino que quiere darnos Dios. Entonces, ¿qué nos impide vivir en rectitud? El poco a poco alejarnos de Dios y después ¿qué? Del alejarse de Dios nos desvía del camino y empezamos a hacerlo mal. Vamos a mirar en el versículo 12 de Romanos capítulo 3. Todos se desviaron se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces miren lo que nos dice aquí en su palabra, que todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Miren que el alejarnos de Dios, el desviarnos de ese camino, lo que dice Dios aquí, nos volvemos inútiles. Antes, al contrario, cuando nosotros estamos ahí, con ese anhelo, con esa pasión de buscar esa rectitud delante de Dios, mire que Dios nos vuelve útiles. ¿Útiles a qué? A la obra de Dios. Siempre va a tenernos en cuenta Dios para qué, para darnos ese gran privilegio como son los ministerios, ¿sí? Entonces, miren, no nos desviemos del camino.
para empezar a hacer lo malo. Mire, si nos alejamos de Dios, nos desviamos de ese camino y empezamos a hacer lo malo. Nos volvemos inútiles. Entonces, eso es algo que nos impide vivir en rectitud delante de Dios. ¿A nosotros qué nos hace útiles? Nos hace útiles estar al servicio de Dios. ¿Qué pasaba con Pablo? Pablo, cuando fue escogido, dijo: Dios es instrumento útil para mí. Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo decía no? ¿Qué hubiera pasado si Pablo no aceptaba ese reto? Sencillamente dejaba de ser útil para Dios y seguía en su camino. ¿Qué pasa si tú y yo le decimos un día al Señor: yo ya no quiero ser útil en tus manos? Sencillamente, ¿qué llegaremos a ser? Unos siervos inútiles. No permitamos de que nuestra vida, siendo tan útil en las manos de Dios, se convierta en algo inservible. Entonces, ¿qué nos impide vivir delante de Dios? La pereza, el desánimo, los pretextos, el querer que tengo razón. Como primer punto, como hablábamos, poco a poco nos alejamos de Dios, y el alejarnos de Dios nos lleva a desviarnos del camino y empezar a hacer lo malo. Y eso también permite, como tercer punto, engañarnos a sí mismos, ¿sí? Entonces, no dejemos que esas cosas tomen el dominio de nosotros. Antes, al contrario, nosotros dicen que Dios nos ha dado dominio propio. Entonces, no permitamos que esas cosas, miren hasta dónde nos lleva, a engañarnos a sí mismos. Miremos en el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Entonces, miren, engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos impide andar en rectitud delante de Dios? Engañarnos a sí mismos. Muchas veces nosotros creemos que hacemos bien, ¿no?, las cosas. Pero mire, el engañarnos a nosotros mismos es el creer que sin Dios lo tenemos todo. Hay muchas personas que se alejan de Dios. Entonces, miren, no permitamos engañarnos a sí mismos. Pensamos que sin Dios estamos bien. Antes, al contrario, con Dios lo tenemos todo. Lo que no queremos, lo que no quiere la persona que recibe a Cristo en su corazón es vivir en rectitud delante de Dios. Aprender que cada día no dejarse corregir, no dejarse guiar por la mano de Dios. Mire que nos dice ahí: sepulcro abierto somos. ¿Por qué? Porque en el momento que nos alejamos de Dios, ¿qué es lo que empieza a salir de nuestra boca? Sencillamente muerte. ¿Y qué un muerto a qué huele? Huele mal. Cuando nosotros empezamos a alejarnos de Dios, ya empezamos a oler mal. Ya nuestra vida ya no trasciende vida, sino que nuestra vida lleva muerte. ¿Qué es lo que estamos llevando nosotros a las demás personas? ¿Estamos llevando vida o estamos llevando muerte? Si tú te estás alejando de Dios, eso es lo que vas a transmitir, sencillamente muerte. Si tú estás tomado de la mano de Dios, aferrado a Él, lo que vas a transmitir es vida. Bien, entonces, estos pasos son los que nos impiden vivir en rectitud delante de Dios. Otro punto es, nuevamente llega a nuestra vida amargura y desesperación. Si nosotros nos dejamos dominar por la pereza, el desánimo, los pretextos, el creer que tengo razón, de que nuevamente llega a nuestra vida amargura y desesperación. Sabemos que con Cristo lo tenemos todo. Mire, Dios nos prepara a través de su palabra, Dios nos enseña a andar en rectitud, y antes, al contrario, lo bonito es que Él nos enseña que nosotros los problemas los tomamos como una gran oportunidad, lo tomamos que ya con Cristo ya tomamos esos problemas, esas dificultades, que ya lo tomamos bien. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Entonces llega a nuestra vida amargura y desesperación. Miremos en el versículo 14 de Romanos capítulo 3. Su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, sí, ¿no? Llega a nuestra vida amargura y desesperación. Muchas veces nosotros creemos, ¿qué es lo que nos impide vivir en rectitud delante de Dios? Dice, nuevamente llega a nuestra vida amargura y desesperación. Entonces nosotros no nos alejemos de Dios. No dejemos que la pereza, el desánimo, los pretextos, el querer que tengo la razón, miren a dónde nos lleva, a que nuestra vida llegue a amargura y desesperación. Entonces, vivir amargados, muchas veces nosotros estamos sin Dios, pues vamos a volver a hacer lo mismo que antes, vamos a gritar, vamos a ofender, vamos a
lo que decía mi hermano en este momento, vamos a matar, pero no vamos a matar físicamente, sino espiritualmente. Entonces, nuevamente llega a nuestra vida amargura y desesperación. Entonces, no permitas que estas cosas nos alejen de Dios. Mira que no es necesario de que tú te salgas de la iglesia para apartarte de Dios. Muchas veces es triste, pero estando en una iglesia cristiana, muchas veces siendo siervo de Dios, pero puedes vivir alejado de la presencia de Dios. Te dedicas tanto a servirle a Dios que precisamente no conoces a ese Dios. No conoces a ese Dios maravilloso que un día hizo cosas maravillosas por ti y aún sigue haciendo cosas maravillosas por ti. Pero ¿qué pasa? Aún estando en la iglesia, nuestra boca se puede llenar de amargura, nuestra vida se puede llenar de amargura, todo nuestro ser puede ser trastornado. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a vivir convencidos de que es Dios mismo el que está con nosotros. Mire que si nosotros dejamos que nuestra vida, aún siendo parte de Dios, se aleje de Él, nuestra vida se va a volver otra vez a ese pasado. Qué bonito, qué maravilloso que nosotros podamos vivir siempre en ese primer amor con Dios. Es cuando llega a nosotros esa amargura, esa desilusión, es porque ya no vivimos en ese primer amor con Dios. Ya nos aburrimos de esa relación. Entonces no dejemos de que ese amor por Dios se enfríe, porque en el momento que se enfríe nos empezamos a alejar de Él. Entonces nuevamente llegamos a nuestra vida amargura y desesperación. Miren, ¿qué nos impide vivir en rectitud delante de Dios? Entonces miren, también como sexto punto, como quinto punto, no hay temor de Dios y hay rechazo. Entonces no permitamos que la pereza, no permitamos que el desánimo, los pretextos, el creer que tengo la razón nos lleve a que no tengamos temor de Dios. ¿Y qué mostramos cuando tenemos temor? Cuando no hay temor de Dios, demostramos que hay rechazo delante de nosotros. Rechazamos a Dios. Miren, esas cosas nos llevan a que nosotros lo rechacemos. Miremos en el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, miren, no hay temor de Dios y hay rechazo delante de nosotros. O sea, rechazamos a Dios. Entonces, la pereza, el desánimo, los pretextos, el querer que tengo la razón, nos lleva a que no tengamos temor de Dios. Miren que todas esas cosas, la pereza, el desánimo, los pretextos, el querer que tengo la razón, dice que nos aleja de Dios. ¿Y qué pasa con nuestras vidas? Nos empezamos a desviar del camino, nos engañamos a nosotros mismos, nuevamente llega a nuestra vida amargura y desesperación, desde que no hay temor de Dios. Todo esto hace que vivamos prisioneros del pecado. Lo que dice el Pablo, nosotros estábamos leyendo lo que es este capítulo 3, dice que todo esto hace que vivamos prisioneros del pecado y no vivamos en rectitud delante de Dios. Todas esas cosas, miren, ¿qué nos impide vivir en rectitud delante de Dios? Todas estas cosas, la pereza, el desánimo, los pretextos, el querer que tengo razón. Y miren, todo esto nos lleva a vivir en pecado, porque el alejarse de Dios es pecado. El alejarse de Dios, todas las cosas, el desviarse del camino de Dios también es pecado. El engañarse a sí mismo también es pecado. Y muchas cosas más. ¿Sí? Entonces, no permitamos que estas cosas nos dominen a nosotros. Nosotros podemos dominar. ¿Sí? Ya depende de cada uno de nosotros si dominamos. Muchas veces decimos se nos hizo tarde, no, pero antes al contrario, al otro día, ¿qué tengo que hacer? Esforzarme más. ¿Por qué? Por madrugar más, por buscar más de Dios. Y a Él le gusta que lo busquemos de madrugada. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros andemos en rectitud delante de Dios. El título del tema dice vivir en rectitud por amor. Entonces vamos a demostrarle a Dios que lo amamos. ¿Pero cómo le vamos a demostrar? Buscándolo. ¿Sí? Buscándolo a Dios por amor. Miren, vivir o llevar vidas dobles. El sexto punto dice que nosotros cuando nos alejamos de Dios dice vivir o llevar vidas dobles. Entonces, vamos a mirar en el versículo 20.
Ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, vivir unas vidas dobles. Buenos cristianos en la iglesia, pero en la casa o en los demás lugares, ¿qué demostramos? Muchas veces demostramos lo contrario, lo que decía mi hermana anteriormente, ¿no? Muchas veces siendo cristianos nosotros llevamos una vida doble. El alejarnos de Dios no es estar aquí, no estamos sentados aquí. Nuestro cuerpo está sentado aquí, pero nuestra mente y nuestro corazón, ¿dónde estarán? Entonces, no permitamos, miren, vivir o llevar esas vidas dobles. Siempre lo que Dios quiere es que vivamos en rectitud delante de Dios y todos lo hagamos por amor, demostrarle a Dios que lo amamos. Este capítulo de Romanos capítulo 3 habla del pecado, del injusto, del justo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra hoy? ¿Qué es lo que quiere Dios mostrarnos? Que nosotros podemos vivir en rectitud delante de Dios. Cada día debemos de reconocer que fallamos, ¿no? ¿Y qué debemos de hacer para vivir una vida de rectitud delante de Dios? Vamos a mirar unos puntos. ¿Qué hacer para vivir una vida en rectitud delante de Dios? Como primer punto, entender que Dios no hace distinción. Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Él no hace distinción de personas. ¿Sí? Dios nos ha escogido. Vamos a mirar en el versículo 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, ¿qué hacer para vivir una vida de rectitud delante de Dios? Creer en Jesucristo. Creer que Dios dio la vida por nosotros. Creer que Dios dio a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados. Entonces podemos vivir en rectitud delante de Dios. Dios quiere darnos la oportunidad a todos para que vivamos rectos delante de Dios. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Hacerlo por amor. Miren, en Primera de Timoteo 2.4, vamos a mirar lo que nos dice en Primera de Timoteo 2.4, sin alejarnos de Romanos capítulo 3. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Dios ha hecho distinción? No hace distinción. Dios a todos quiere darnos la gran oportunidad. ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Que andemos en rectos delante de Dios. Pero que lo hagamos por amor, que no lo hagamos por obligación, que no lo hagamos porque nos toca. Antes, al contrario, que lo hagamos por ese amor. ¿Por ese amor de qué? De honrar a Dios, de sujetarnos, de respetar a Dios. Entonces, ¿qué hacer para vivir una vida en rectitud delante de Dios? Entender que Dios no hace distinción. No ha hecho distinción en nosotros. Y a todos nos ha dado esa gran oportunidad. ¿Y qué quiere Él? Que todo el mundo se salve. Que todo el mundo quiera esa vida que Él nos ofrece, que es vivir rectos delante de Él. Mire que si nosotros servimos a Dios por obligación, en el momento que ya no tengamos ese por qué hacerlo, sencillamente vamos a dejar de hacerlo. ¿Qué pasa cuando nosotros, como hijos, obedecemos porque nos toca? En el momento que ya nuestros papás no están, no nos están viendo, ¿qué hacemos? Sencillamente desobedecemos, sencillamente nos portamos mal. Pero si nosotros hacemos las cosas por amor, sea que nos vean o sea que no nos vean, vamos a hacer las cosas bien, porque nos gusta ir por el camino correcto, no porque nos obligan a estar en el camino correcto. Bien, entonces tenemos que entender, ¿no?, que hay unos pasos. Miren, podrán haber muchos más, pero ¿qué hacer para vivir una vida en rectitud delante de Dios? Entender que Dios no hace distinción de personas, que a todos nos quiere dar esa gran oportunidad. Entender que Dios es fiel y justo con nosotros. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Vamos a mirar en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9.
Antes de entender que Dios es fiel y justo, ¿qué hacer para vivir una vida en rectitud delante de Dios? Debemos de reconocer que pecamos. Si nosotros reconocemos que pecamos y queremos avanzar una milla más, entonces, qué importante que es, miren, estamos viviendo en rectitud delante de Dios, pero ¿cómo lo hacemos? Por amor. Entonces, miren lo que nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren, desde el 8 hasta el 9. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo primero que tiene que haber para nosotros vivir una vida de rectitud delante de Dios, ¿qué es? Reconocer que fallamos, que pecamos. Entonces, todo el tiempo pecamos, ¿no? Con el pensamiento, con nuestras obras. Entonces, ¿qué es lo importante para vivir una vida de rectitud delante de Dios? Reconocer que pecamos y miren, y entender que Dios es fiel y justo. Aquí Pablo nos habla de los justos, de injustos, ¿sí? Que todos pecamos. Entonces, qué importante es reconocer que nosotros también fallamos, que nosotros pecamos. La decisión está en cada uno de nosotros. Vamos a mirar en el capítulo de Romanos, capítulo 3. Del versículo del 2 al 4. Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Porque si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la infidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas como puedes juzgar. Entonces, nosotros estamos llamados también a hablar, pero dicen que pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Entender, reconocer que cada día fallamos, porque Dios es fiel y justo con nosotros. Entonces, ¿qué hacer para vivir una vida en rectitud delante de Dios? Entender que Dios es fiel y justo con cada uno de nosotros. En lo que dice mi hermanito, cada día nosotros fallamos, a cada instante nosotros fallamos, con una mirada, con un gesto, con una palabra, a cada instante nosotros fallamos. ¿Cuál es el secreto para que el Señor nos perdone, para que el Señor limpie nuestras vidas? Precisamente el reconocer. Cuando yo reconozco que estoy actuando de mala manera, el Señor me perdona, de lo contrario no. Cuando tú reconoces que estás pasando por una enfermedad, el médico puede curarte. De lo contrario, nada puede hacer. Si tú no reconoces tu estado actual, Dios no puede hacer nada. Es necesario de que nosotros reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos nuestros pecados, para que ahí sí el Señor pueda actuar en nosotros. Bien. Entonces, miren qué hacer para vivir una vida en rectitud. Hay unos pasos importantes que son 5 puntos, pero podrán haber muchos más. Pero lo importante es primero entender que Dios no hace distinción, porque Él no ha hecho distinción. Siempre, a todos quiere que todo el mundo se salve. Entonces, entender también que Dios es fiel y justo. Como tercer punto, entender que Cristo es nuestro camino a la salvación. Siempre nosotros debemos entender que Cristo es nuestro camino a la salvación. Pero ¿cómo nosotros entendemos? Cuando nosotros damos la gran oportunidad. Miren, con ese amor, con esa pasión de venir a escuchar su palabra. Porque es Dios quien quiere enseñarnos cada día para que nosotros vivamos esa nueva vida que Él quiere brindarnos. Entonces, que haya esa gran disposición. No dejemos que otras cosas impidan que busquemos a Dios. Porque se van a cruzar cuántas cosas para que nosotros lo busquemos, para que nosotros tengamos esa relación con Dios. Antes, al contrario, debemos de esforzarnos cada día por buscarlo. No sacrificios, antes al contrario, es esforzarnos por cada día, entender que Cristo es nuestro camino a la salvación. Vamos a mirar en Juan capítulo 14, el versículo 6.
Aquí habla Jesucristo y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, entender que Cristo es nuestro camino a la salvación. Pero ¿cómo hacemos nosotros? Si es nuestro camino a la salvación, ¿cómo podemos comunicarnos con Él? A través de la palabra. Si nosotros no tenemos esa relación con Dios, qué difícil vivir en rectitud delante de Dios. Porque si Él quiere darnos, si Él quiere enseñarnos, nosotros lo estamos rechazando. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Entender que Cristo es nuestro camino a la salvación. Que siempre debe de haber esa relación con Dios. ¿Para qué? Para hacerlo recto delante de Él. Mire qué interesante cuando nosotros somos conscientes de que en nuestra vida van a haber miles de obstáculos que van a impedir que nosotros lleguemos a los caminos de Dios, vamos a estar preparados. Si usted ha jugado alguna vez de ese Nintendo Mario Bros, ¿qué es lo que hace divertido el juego? Precisamente esos obstáculos. ¿Se imagina que este muñequito solamente tuviera que caminar y caminar y caminar? ¿Alguien lo jugaría? No, ¿no es cierto? Porque sería algo monótono, algo aburrido. ¿Qué es lo que lo hace divertido? Que tiene que saltar, brincar, tiene que correr, tiene que pasar por fuego, tiene que pasar por agua, y lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué es lo que hace divertida nuestra vida? Precisamente esos problemas, esas dificultades, eso que nos ayuda a avanzar. Pero si nuestra vida fuera tan monótona, ¿para qué vivirla? Precisamente esos problemas, esas dificultades hacen de que nuestra vida sea diferente. Pero qué bueno que en nuestra vida tengamos que pasar esos problemas y esas dificultades tomados de la mano de Dios. Así como en ese juego tiene muchas vidas, tiene que alcanzar moneditas para alcanzar vidas, nuestra vida es Cristo. Y si nosotros nos soltamos de la mano de Dios, ténganlo por seguro que ese juego de la vida se nos acaba. Amén. Entonces, entender que Cristo es nuestro camino a la salvación. ¿Qué hacer para vivir una vida de rectitud delante de Dios? Como primer punto, entender que Dios no hace distinción. Segundo punto, entender que Dios es fiel y justo con nosotros. En tercer punto, entender que Cristo es nuestro camino a la salvación. Cuarto punto, demostrarle a Dios con nuestros actos que lo amamos. Entonces, para vivir una vida en rectitud delante de Dios, debemos de demostrarle a Dios con nuestros actos que lo amamos. Miremos en Romanos capítulo 3, el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia por los pecados pasados. Miren, tiene paciencia con nosotros, tiene amor con nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Demostrarle, tiene paciencia con nosotros. Mire que tanta es la paciencia de Él, tanto es su amor, que nosotros, Él ya deja que nosotros también hoy ya demostremos a Dios con nuestros actos que lo amamos. Nuestros actos son los que nos permiten nosotros vivir rectos delante de Dios. Vamos a mirar también en Juan capítulo 14, el versículo 23. Pero para vivir y demostrarle que lo amamos con nuestros actos a Dios, miren algo muy importante lo que nos dice en Juan capítulo 14, el versículo 23. Respondiendo Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Algo muy bonito, ¿no? El sentir la morada, el sentir su presencia maravillosa en nosotros. Entonces, si nosotros hacemos lo recto delante de Dios, miren, algo muy bonito. Dice, si nosotros guardamos la palabra, dice que Dios nos amará y vendremos a Él y esa morada vendrá en nosotros. Sentiremos esa paz, ese gozo, ¿sí? Si nosotros le demostramos a Dios con nuestros actos que lo amamos. Y como punto, ¿qué hacer para vivir una vida de rectitud delante de Dios? Despojarnos del orgullo. Debemos de despojarnos de ese orgullo delante de Dios. Vamos a mirar en Romanos el capítulo 3, del versículo 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe.
Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, miren, muchas veces debemos de hacer que ese orgullo, muchas veces nos volvemos orgullosos. Queremos que Dios nos dé algo. ¿Qué hacemos nosotros como esos niños pequeños, no? Cuando no le dan algo, ¿qué hacen? Se vuelven orgullosos, hacen berrinche. Entonces, ¿qué es lo que no le gusta a Dios? Que hagamos esto, ¿no? Que nos despojemos de ese orgullo delante de Dios. Entonces, ¿qué hacer para vivir una vida en rectitud delante de Dios? Como decía el título, ¿sí? Vivir en rectitud por amor. Nosotros debemos de vivir por rectitud, no para hacerlo por obligación, sino por amor. No nos alejemos de Dios para vivir una vida de rectitud, no por un interés, sino por amor a Dios. Dios nos da la oportunidad y no fuimos nosotros quien lo elegimos, sino fue Él. Dios nos demuestra ser fiel y justo con nosotros. Ahora demostremos a Dios nuestro amor viviendo en rectitud. Amén. Amén. Cuando mi hermanito dice vivir en rectitud por amor, nosotros podríamos resumir todo el tema en una sola palabra: decisión. Tú decides. Hay dos caminos. Tú decides por cuál te vas. El enemigo nos ofrece un camino, Dios nos ofrece un camino. ¿A quién escoges? Pasa como cuando un matrimonio se separa y ponen a sus hijos a escoger con quién se van. Tú escoges con quién te vas. ¿Te vas con Dios o te vas con el enemigo? Si tu decisión es irte con Dios, vive rectamente con Él. Si tu decisión es irte con Dios, sírvele a Él con todo el amor, con todo ese gozo, con toda esa pasión. Porque en el momento que dejas de hacerlo, te vas a apartar de Él. Y en el momento en que te apartas, ya empiezas a coger el otro camino. Qué bueno que nosotros cada día le digamos al Señor: yo quiero afirmarme más contigo, yo quiero servirte más, yo quiero amarte más, porque estoy consciente de que va a haber muchos obstáculos en mi vida que van a querer apartarme de ti. Y sé tú, Señor, tomando mi vida, sé tú enamorándome cada vez más de ti, para que nunca nada ni nadie me pueda apartar de tu amor. Qué bueno que nosotros le podamos decir eso al Señor, y téngalo por seguro que si usted toma la decisión de irse con Dios, es la mejor decisión que pudo haber tomado. El vivir con Dios es lo más maravilloso que a uno le puede pasar. El vivir enamorado de Dios es lo más hermoso que te puede pasar. Enamórate de Él, sírvele a Él con todo el corazón, entrégate a Él sin ningún temor, porque Él no te va a defraudar. Te podrá haber defraudado el mundo entero, pero Dios jamás. Amén. Los invitamos para el día de mañana, nuestro devocional a las 7:30 de la mañana, una nueva aventura con el Señor, un nuevo aprender con el Señor. Dios les bendiga. Para todos los televidentes, muy buenos días. Dios les bendiga. Para hoy seguimos con nuestro devocional diario. En esta mañana Dios quiere darnos la oportunidad de que conozcamos de su palabra. Y miren, hoy nos corresponde Romanos capítulo 3. Entonces miren, sigue hablando de Pablo, ¿no? Entonces de lo que él hizo, siempre predicando, siempre evangelizando y siempre hablando con la verdad. Entonces miren, en Romanos capítulo 3 es algo muy bonito porque nos habla del pecado, nos habla del amor. Entonces hoy el tema para hoy es vivir en rectitud por amor. ¿Qué es vivir en rectitud? Que nosotros hagamos las cosas bien, que nosotros nos sujetemos a su palabra. Y miren, la palabra rectitud, ¿no? Es muy difícil andar, hay una carretera que es recta, ¿no? Y ¿qué hace? Que una persona o un vehículo vaya por esa carretera y siempre va en rectitud, no hay ninguna desviación. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros vivamos? Tengamos una vida de rectitud, y esa vida de rectitud debemos de hacerlo por amor. Entonces miren, en Romanos capítulo 3 nos enseña, ¿no? Pablo dice que aquí en estos versículos dice que todos pecamos, que todos hacemos cosas malas, y que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón recibimos de su Espíritu. ¿Sí? Siempre nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón recibimos de su Espíritu. Y es el Espíritu Santo de Dios quien nos convence,
quien nos convence de pecado, quien nos convence de todas las cosas que nosotros hacemos mal. Y también tenemos la posibilidad de vivir rectamente delante de Dios. La decisión depende de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a mirar algo muy importante para nosotros vivir en rectitud. Vamos a mirar en Génesis capítulo 4, el versículo 7. Si bien hiciereis, no seréis enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti serás tu deseo y tú te enseñarás de él. Entonces, miren, para nosotros, miren, algo que nos dice aquí es que el pecado está a la puerta. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? El pecado está a la puerta. Entonces, si queremos vivir en rectitud, debemos de hacerlo por amor a Dios. Miren, hoy ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Hacerlo por amor a Dios, demostrarle a Dios, tanto al demostrar... Tenlo por seguro que tarde o temprano vas a fallar, porque en realidad ese sentir no está en tu corazón, sino que lo estás haciendo porque te toca hacer. Entonces, amén. Es algo también que vivir en rectitud por amor, miren. Hay unos pasos que nos impiden vivir en rectitud de Dios, en la rectitud, ¿sí? Por amor. ¿Por qué nos impide? Muchas veces la pereza. El enemigo número 1 es la pereza. Entonces, ¿qué nos impide vivir en rectitud delante de Dios? Primero la pereza, ¿sí? La pereza es el enemigo número 1, porque muchas veces decimos, no, hoy sí voy al culto, hoy no voy al culto, mañana sí, o hoy voy a un devocional, mañana voy, y siempre, nosotros postergamos eso. ¿Y qué sucede? Que nos va dominando la pereza, y después de la pereza nos llega el desánimo. Entonces, miren, ese desánimo es que cada vez que nosotros postergamos algo, va a cerrarnos así a nosotros mismos y demostrarle a Dios que sí queremos cambiar. Entonces, así únicamente podemos tener una vida de rectitud. Y es por amor a Dios. Entonces, si Dios nos ama, si Dios nos ha dado esta gran oportunidad, nosotros no debemos de desperdiciar. Antes, al contrario, aprovechar esa gran oportunidad. ¿Para qué? Para andar en rectitud por amor. Algo muy importante que dice Manuelito, debemos nosotros tomar la decisión. Si tú no tomas la decisión de apartarte del pecado, nunca lo vas a lograr. Y lo que dice mi hermano, debemos hacerlo por amor, no por obligación. Cuando tú te abstienes de algo por obligación, tu corazón no está convencido de lo que tú estás haciendo, mientras que si tú lo haces por amor, estás convencido de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Si lo haces por obligación,